Created using Powtoon. Causas y consecuencias de la migración en el mundo y en México. Miles de personas salen de sus países para buscar una mejor vida, para escapar de la guerra y del crimen organizado. Hay quien se va de su ciudad o pueblo porque los desastres naturales acabaron con el lugar. ¿Conoces alguna persona que haya migrado? La mayoría de los mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos, familiares que no pueden regresar a su país porque carecen de papeles, y si dejan Estados Unidos difícilmente entrarán de nuevo. ¿Por qué hay migración? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con el país que dejan? ¿Qué pasa con el país que los recibe? En este video vamos a ver las causas y consecuencias de la migración en el mundo y en México. De acuerdo a un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2013 la cantidad de migrantes en el mundo fue de 232 millones de personas. La migración ya no se da solamente de países pobres a países ricos. Ahora hay migraciones de países ricos a países ricos, de países ricos a países pobres y de países pobres a países pobres. La decisión de emigrar suele tener los siguientes motivos. Factores económicos, por ejemplo, la búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo y salario. Gobernabilidad, el mal gobierno, la corrupción y la carencia de servicios promueven la migración internacional. Los desequilibrios demográficos. Muchos países industrializados tienen bajos índices de natalidad, lo que origina una mayor población adulta que requiere de jóvenes para la realización de trabajos cotidianos. Conflictos. Las guerras, los desastres naturales, el crimen organizado y el terrorismo son factores para cambiar de residencia. Y las familias divididas. Cuando un familiar se establece en el extranjero, busca facilitar la migración de sus seres queridos para estar juntos nuevamente. Los principales corredores de migración son: de norte a norte, es la migración entre países ricos, por ejemplo de Alemania a Estados Unidos. De sur a sur, esta sería la migración entre países pobres, por ejemplo de Afganistán a Pakistán. De sur a norte es la migración de un país pobre a un país rico, por ejemplo de México a Estados Unidos. Y la migración de norte a sur, que es ir de un país rico a un país pobre, por ejemplo de Portugal a Brasil. El principal destino de los migrantes es Estados Unidos. La mayoría son hombres, pero hay una creciente tendencia entre los jubilados de países ricos de migrar hacia países pobres en donde vivirán mejor con su pensión. La mayoría de los migrantes son trabajadores poco calificados. En el 2010 se enviaron remesas de Estados Unidos de América a México de 22,000 millones de dólares estadounidenses. Y la migración hacia China va en aumento. Los principales flujos migratorios en el mundo son México-Estados Unidos. La frontera entre estos dos países no es cruzada solamente por mexicanos, también por personas de países centroamericanos que buscan mejorar su calidad de vida en el país del norte. Europa a países vecinos. La violencia, el terrorismo y las guerras religiosas son la principal causa por la que se busca entrar a Europa de manera ilegal. Medio Oriente y norte de África. La guerra ha provocado que inmigrantes busquen refugio lejos de la zona de conflicto. Las causas de la migración suelen ser persecuciones políticas, búsqueda de mayores oportunidades culturales, búsqueda de mayores oportunidades económicas, vínculos familiares, deseos de reunirse con la familia que está en el extranjero, guerras, terrorismo, terremotos, inundaciones y sequías. Algunas de las consecuencias de la migración son: para el país de migración, menos población, disminución de la presión sobre los recursos disponibles, inversión de las remesas de dinero enviadas, menos desempleo, envejecimiento de la población, disminución de los ingresos públicos, familias separadas y fuga de cerebros. Para el país de inmigración, población más joven y dispuesta al cambio, mayor mano de obra, innovación tecnológica, diversidad cultural, aumento en el consumo, mayor diversidad política, religiosa y lingüística, creación de barrios segregados y marginales, aumento en los servicios públicos y disminución salarial en algunos sectores. ¿Te sirvió la información sobre las causas y consecuencias de la migración en México y el mundo? Entonces, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Y suscríbete, cada martes tenemos un nuevo video.
La migración es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, con el consiguiente cambio de residencia. Dicho movimiento constituye un fenómeno geográfico de relevante importancia en el mundo. Según el lugar del destino, la migración puede ser interna o externa. La interna es cuando se realiza dentro de un mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad, y la externa cuando se da de un país a otro. Tanto en el caso de las migraciones internas como en las externas, nos encontramos con los aspectos de inmigración y emigración. La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o territorio en el cual no ha nacido, supone la entrada de población, y la emigración está representada por la población que abandona una región o país y se residencia en la otra, representa salida de población. También los migrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o región que los acoge, y emigrantes por los naturales del país que se abandona. Todo migrante es inmigrante y emigrante a la vez. La migración es entendida como la movilidad humana en el mundo. Es uno de los principales problemas para el desarrollo del siglo XXI. Claro que se ha venido desarrollando desde el siglo pasado por décadas. Representa un enorme problema para el desarrollo humano, debido a que este fenómeno socioeconómico expone a millones de personas tanto a sus propios migrantes como a las familias, a una denigración de ellos mismos como humanos, ya que sus mismos derechos no son respetados. Muchos migrantes se vuelven víctimas de explotación, esclavitud y trata. Algunos países que albergan a la mayoría de inmigrantes son Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Australia y España. Las causas pueden ser por crisis políticas que suelen presentarse en ciertos países. Muchas personas le temen a la persecución y venganza política, abandonan su país o al menos lo intentan. También puede causar por causa socioeconómica, que es fundamental en cualquier proceso migratorio, ya que la mayor parte emigra por motivos económicos buscando un mejor nivel de vida, o por causas bélicas u otros conflictos internacionales, ya que se ven forzados a huir del país, del exterminio, de la persecución del país o ejército vencedor, como en la Segunda Guerra Mundial o en otras guerras posteriores que vemos mucho en África o en otras partes del mundo. Algunas consecuencias que pueden surgir a causa de la migración puede ser que haya menos población, menos desempleo, disminución de ingresos públicos, familias separadas, fuga de cerebros, creación de barrios segregados y marginales. La migración es un fenómeno que se va dando día con día y por ende no es un fenómeno estático, sino más bien dinámico. Se le denomina migración a ese desplazamiento de la población humana o animal que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual, en el caso de las personas, o del hábitat en el caso de las especies migratorias. De acuerdo con esto, existirán dos tipos de migraciones: migraciones humanas y migraciones animales. La migración humana es el desplazamiento de personas de un lugar a otro. La migración puede ser internacional, o se hace desplazamiento entre distintos países, o interna, o sea, el desplazamiento dentro de un país, a menudo de las zonas rurales a las urbanas. La mayoría de las familias gastará el dinero en alimentos o otros artículos esenciales para la familia y educación. Los migrantes internacionales envían a sus hogares billones de dólares en remesas cada año. Para algunos países este dinero beneficia enormemente la economía nacional. Sus desventajas pueden ser que pierden algunas de las personas en las que más se ha invertido, como los enfermeros y los contadores. A esto a veces se le conoce como la fuga de cerebros. La mayoría de los migrantes son hombres jóvenes, muchos de los cuales están casados. Sus esposas se quedan en casa, pero llevan una carga mucho mayor
que antes, pues mantienen las familias solas. Donde la migración es común, puede aumentar el tráfico de humanos, pues los traficantes ven una oportunidad financiera. Los padres que son pobres pueden verse motivados a vender a sus hijos a cambio de un poco de dinero. Una proporción significativa de los migrantes intenta regresar a sus hogares después de varios años. Los migrantes que regresan a menudo son más ricos que las personas a su alrededor y a menudo se comportan de manera distinta, lo que puede provocar fricción dentro de las comunidades. Es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibilidades, beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y del destino. Y para los propios migrantes es indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades en diferentes esferas normativas para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de los migrantes en el país destino y prestar apoyo para el retorno voluntario, sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo. Es probable que en el transcurso de los próximos decenios la migración internacional sufra una transformación en términos de escala, ámbito y complejidad, debido a la creciente desigualdad demográfica, los efectos del cambio ambiental y la nueva dinámica política y económica mundial. Las revoluciones tecnológicas y las redes sociales están transformando los vínculos y las mayores oportunidades, desde el crecimiento económico y la reducción a la pobreza, hasta la innovación social y cultural. Sin embargo, también se satisfacen los problemas existentes y darán nuevos desafíos desde la migración irregular hasta la protección de los derechos humanos de los migrantes. El informe sobre la migración del mundo